Hola, bueno, esto es uno de los dos temas que restan. Te comentaba anteriormente que lo voy a dar únicamente en grabación para no usar más tiempo, no es difícil. Tenés que asociarlo con la lectura de folletos, muy similar a eso. Esto, lo que yo presento en las pizarras, por supuesto, son síntesis, más la explicación de ejercicios del tema. Pero es la idea de que no usemos más tiempo. Vuelvo a comentar lo que he dicho en la grabación anterior. Terminado ustedes el examen de biología, cuando vuelvan a clase con el horario habitual en cada grupo, ahí yo tomo una evaluación de óptica. Este tema es simple, decía, prisma. ¿Qué se utiliza? Se utiliza material refringente con dos facetas, dos caras, para eso se construye un prisma, para estudiar el comportamiento de un haz de luz dentro de este material, con los distintos tipos de material que se quieran estudiar. ¿eh? Y debido a una doble refracción, una de ingreso y la otra de egreso, del haz luminoso que atraviesa el prisma, permiten hacer análisis en base al concepto de índice de refracción de un segundo medio con respecto al primero. Hay una primera refracción, el rayo que transcurre en el interior del material, del prisma, y después su salida del prisma a una nueva o segunda refracción. Hay una serie de descripciones, deducciones para analizar las fórmulas que van a permitir averiguar los datos que se necesitan hacer con esta experiencia. Lo que te conviene hacer es esta síntesis, que vas a ver que es muy semejante a lo que yo coloco en el folleto. En el folleto hago las deducciones de la fórmula, que no hace falta, no es indispensable. Vos usás la fórmula, que son estas. Son 4 fórmulas que tenés que acordarte. Para lo cual tenés que conocer el lenguaje. Este es el denominado ángulo del prisma, ¿eh? Que es el que se forma entre las dos caras en un vértice de ella. Ángulo del prisma. Después tenés la primera incidencia de la luz respecto a la normal, hay un ángulo incidente, el rayo refractado, el ángulo de refracción respecto a esa normal, y como ángulo de incidencia o por un ángulo opuesto por el vértice son iguales, este ángulo en total es igual al de incidencia. Vos tenés el de refracción, el que comentamos recién, y el ángulo de incidencia menos ese es el otro ángulo que conforma el total del ángulo de refracción. Es geometría pura. Cuando incide ese rayo luego sobre la segunda cara, donde va a salir en definitiva del prisma, va a egresar del prisma, vas a tener, con respecto a esa normal de la incidencia dentro del prisma, un ángulo de incidencia prima. Esta es la incidencia inicial, esta es la incidencia para la primera refracción, para la segunda refracción. Se traza la normal, para con esa normal, ese es el ángulo de incidencia, este es el rayo que está ahora incidiendo, y va a dar lugar a un ángulo de refracción que se llama ángulo de emergencia. Igual que hiciste en el ingreso, en la primera refracción, acá también podés calcular cuánto vale el ángulo complementario no, asociado a ese I' para conformar este mismo ángulo de emergencia por opuesto por el vértice. No tengo más nada porque es mirar y deducir a qué se refiere E menos I'. Pero sí es importante, esto es la segunda refracción, pero y con esos datos se puede averiguar la desviación total del rayo desde el ingreso al prisma hasta que egresa del prisma. Si vos te fijas, entre la dirección de la primera incidencia, que es esa, y la última refracción, que es esta, hay un ángulo que se forma entre esas direcciones, que es este, acá más magnificado. Ese es el ángulo de desviación. Por lo tanto, las fórmulas a las que me refería son 4, vos tienes que conocer, hay deducción de ellas, la explicación que te da está en el folleto, no te va a hacer falta
conocer la aducción, sí saber que omega del ángulo del prisma es igual a la suma del ángulo de refracción más el de incidencia prima. Sumas estos dos ángulos y te da ese otro ángulo. Todo esto está demostrado, obviamente. Después tenés el otro dato que tenés que conocer, es el ángulo de la otra fórmula, el de desviación. ¿Cómo se obtiene? La suma del ángulo de incidencia más la suma del ángulo de incidencia más el ángulo de emergencia menos el ángulo de refringencia del prisma o ángulo del prisma. De esos son dos fórmulas y después tenés otras dos que se refieren a la primera refracción, cuando del medio de A se ingresa al de B, y la segunda refracción, cuando del medio de B se egresa hacia el medio A. Entonces la primera refracción es n de B respecto de A, que es seno del ángulo de incidencia sobre el seno del ángulo de refracción de ese ángulo. Y la segunda refracción, que es n de A respecto de B, n de A respecto de B, n de A sobre n de B, es seno del ángulo de incidencia, que es este ángulo, que es seno de incidencia prima, sobre el seno del ángulo de refracción, que es seno del ángulo de emergencia. Con esas cuatro fórmulas, de acuerdo con lo que te formule el enunciado de un ejercicio, vos tienes que encontrar el resultado. El desarrollo no es difícil. Una particularidad y una desviación denominada mínima respecto de esa desviación total, que es la mínima desviación que se puede lograr según el ángulo de incidencia. Cuando ocurre esa mínima desviación, tenés que saber que I es igual a I, que I es igual a I, y R es igual a I', y el R es igual a I'. Se igualan el ángulo de incidencia al ángulo de emergencia cuando existe la mínima desviación. Y el ángulo de refracción de la primera refracción es igual al ángulo de incidencia de la segunda refracción. Esto que te voy poniendo. Hay una expresión gráfica de esa desviación mínima que yo te la pongo acá, a veces no aparece y vos tenés que saber qué ocurre. Cuando el rayo refractado en el prisma es paralelo a la base, como esto que yo trato de simular acá, en ese caso lo que se tiene es una desviación mínima. Y como la R es igual a la I', esto que te estoy poniendo acá, vos tenés que omega es R más I'. O sea, podés decir que omega, como son iguales entre sí, omega es igual a 2R u omega es 2I'. Se toma uno de ellos. Entonces acá el R es omega sobre 2. Por lo tanto, la desviación mínima, que vos la tenés como 2I, la desviación mínima, bien digo, que si más omega, pones 2I o 2R, da lo mismo, menos omega. Estás sustituyendo en la fórmula de desviación I más C, como estos dos son iguales, 2I o 2C indistintamente menos omega. Son las fórmulas que vas a utilizar. Aparecen, sí, con alguna particularidad que vos tienes que interpretar cómo te formulan un enunciado. Es eso. Un ejemplo. Un rayo incidente, un rayo que incide sobre un prisma que tiene ese índice NdB, fíjate, NdA, el aire, NdB 1,4, un rayo, un prisma que incide sobre un rayo que incide sobre un prisma de N 1,4, el NdB, y el ángulo de refringencia, ángulo del prisma de 65 grados, para que el ángulo de emergencia valga 90. Para que el ángulo de emergencia valga 90, esta es la segunda incidencia de la segunda refracción, es el ángulo de incidencia prima, y que el ángulo de emergencia valga 90 grados. Ya te estás dando una idea de qué se trata. El ángulo de incidencia debe ser, dándote ese dato, diciéndote que CI' en la segunda refracción se corresponde con un emergente, con un ángulo de refracción, que es el ángulo de emergencia, 90 grados, sabes que CI' es el ángulo límite, pues. Incidente cuyo refractor es 90 grados. Ahí está un poco la clave. En base a eso, vos tenés que sacar el ángulo de incidencia. Entonces, fíjate la secuencia. Primero, n de B respecto de A. Entonces, seno de I sobre seno de R. Como la pregunta, ¿cuál es el ángulo de incidencia? Vos la dejás pendiente porque todavía no tenés todos los datos. Seno de I pendiente. Para poderlo encontrar, sabes que omega, el ángulo del prisma, de refringencia del prisma, es R más I'.
de las 4 fórmulas que te mencioné al comienzo. Y de ahí despejás el R, que es omega menos I'. Vamos a encontrar ese seno de ahí para encontrar el ángulo de incidencia. ¿Estamos bien? La pregunta final. Entonces tenés el NBA y seno de R. Ahora estás buscando R, que es omega menos I'. Lo dejas pendiente ahí y te vas a la segunda refracción. ¿Por qué te vas a la segunda refracción? Porque dentro de esta igualdad que tienes que seguir R más I', vos necesitas conocer cuánto vale el R, que es omega menos I', y necesitas conocer cuánto vale el I', para poder contestar. Entonces, N de AB, ahora te vas a la segunda refracción, N de A respecto de B, es seno de I', que quieres conocer para, en definitiva, con el I', conocer, en definitiva, el dato que estás necesitando para poder completar esta secuencia. Sigo antes para que te vuelva a dar datos concretos de lo que te estoy diciendo. Seno I' sobre seno de la N de AB en el segundo medio respecto al primero, seno de I', N de B, seno de I' sobre seno de emergencia, es el N de A respecto a B. Seno de I', entonces pasaje de término N de A sobre NB por el seno del ángulo de emergencia. Pasaje de términos, el seno de I', 1 dividido el N de B, que es el 1,4, por el seno de 90 grados que es el refractado. El I' vale 45,58. Por lo tanto, si el I' vale eso, vos sabés que es omega menos el ángulo R. Entonces, como ese I' vale eso, vos podés sacar el R con omega, que son 65 grados, menos el I', que acabas de averiguar, que es 45,58, sacás el R, que te está esperando acá en esa fórmula. Y eso vale 19,42. Entonces te vuelves a la primera refracción, otra vez lo mismo, N de BA, seno de I sobre seno de R. Como la pregunta cuál es el ángulo de incidencia, es toda una secuencia de fórmulas, y ir hilando lo que te va preguntando en base a los datos obtenidos. Seno de I, N de B, 1,4, el 1,4 sobre N de A, que es el aire, por el seno por el seno del ángulo, en base al seno de I, lo que te decía, por el seno del ángulo de refracción. El ángulo de refracción resultó ser, estoy en este lugar, en este pasaje de término. N sobre N por el seno de R, por el seno 19,42. Te da ese valor, 27,74 grados. Y la particularidad que está expresado en minutos, tenés grados y minutos. Acá tenés 0,74 de grado, 27 grados por 0,74 de minutos, quise decir. O sea, tenés 0,74 que lo multiplicás por 60 de grado, por 60, y lo hago yo mismo en este momento, 0,74 por 60, 0,74 de grado te da 44,4. Por eso es el resultado que yo he puesto. 44 minutos, acá han puesto 40, este es un resultado más exacto, no pasa nada. Semejante al 27,40 que te propone el ejercicio. Opción D. También el 42, son bastante armados. Lo que tenés que acordarte son esas 4 fórmulas principales, entender qué lenguaje tiene de los ángulos, cómo se denominan, esas condiciones para que haya desviación mínima y adaptarte al índice de refracción de una primera y una segunda refracción. ¿Qué índice de refracción deberá como este? Además que va a ser mucho más comprimido, más sencillo. ¿Qué índice de refracción debe tener un prima de ángulo de refringencia 45, para que un rayo que incida con 90 grados de ángulo de incidencia no corresponde con una emergencia también de 90 grados? Si el ángulo de incidencia es igual a la emergencia, hay que tener desviación mínima. Y te pregunta qué índice de reflexión deberá tener prima, el N de B. Se trata de una desviación mínima, ángulo de incidencia igual al ángulo de emergencia. En ese caso, acordate que R es omega sobre 2. En ese caso, R vale 45 dividido 2, que es el omega que te propone como dato, 45 grados, 22,5. Entonces ahí sacas el índice de reflexión
n de b respecto de a, seno de i sobre seno de r. El seno de incidencia de 90 grados, y para ello el seno de r, ese ángulo de r vale 22,5, lo estamos obteniendo. Así que no hay misterio. Es n de b sobre n de a, el n de a vale 1, y sacas ese valor, que es el cociente que estamos hablando, 1 sobre seno 22,5, y eso te da 2,61, que se corresponde con la opción C. El tema que sigue, que quiero hacer una grabación por separado, es un poquito más denso, un poquito más de datos en general, muy particular. Es el estudio del trazado de los rayos dentro de una lente, se denominan lentes gruesas, o refracción de superficie esférica. Lo hago como una grabación separada. La última parte de esta grabación, te comentaba anteriormente, es respecto a este tema muy particular, que se refiere a refracción de superficie esférica o imágenes formadas por refracción. Y todas las imágenes son a través, para formar imágenes, a través de superficie esférica. Es una denominación muy genérica, muy amplia. Lo que se está proponiendo es observar imágenes a través del comportamiento de los rayos dentro del espesor de la lente. O sea, la primera fase que vimos, la lente delgada, son lentes más corrientes, donde todo el cambio de dirección de los rayos se produce en el plano principal. No se analiza qué pasa con los rayos dentro de la lente. Acá lo que se evalúa es qué pasa a la marcha de los rayos dentro de una lente que tiene suficiente espesor. De eso se trata. Esa es la traducción del título. Y tiene un comportamiento en base a los índices de refracción del medio externo y el medio interno, el medio de la lente en sí. La primera parte, el dibujo original, el mismo que tenés en el folleto de la universidad, en el mío también, por supuesto, es copia del libro de Serway, esta imagen, que es bastante deficitaria, pero es así, y se muestra en ese dibujo. Esta es la lente, es un trozo de material refringente que va a actuar con una lente con suficiente espesor para que uno, desde un punto externo, se emita un objeto que se quiere observar a través de esta lente, en este caso desde el interior de la lente. Yo te pongo datos aquí en el encabezamiento. El observador puede estar dentro de esa lente gruesa o fuera de ella. Es decir, que el individuo que observa la imagen esté del mismo lado que el objeto. O al revés, que la imagen se observe desde dentro de la lente. Yo te tengo que mostrar esto porque esto es lo que vos tenés de referencia en la universidad, pero yo te muestro dos ejemplos mucho más concretos, que son de uno de los textos que usamos de referencia, para que se aclare, pero no puedo dejarte de mostrar algo que ellos insinúan como modelo a tener en cuenta. Te estaba diciendo que un objeto observado desde que está en el exterior a esa lente observado al interior da lugar a una distancia de ese objeto a observar respecto al vértice de la lente, la parte más sobresaliente. Este es el eje óptico. La denominación de la X habitual que hemos usado, acá se utiliza en la fórmula de la letra S, e internamente la distancia de imagen, que es la imagen que vamos a ver ahí, ya te muestro el transcurso de los rayos, es S'. Por otro lado, se toma en cuenta el índice de refracción del medio externo, NDA, la A que está ahí, y el medio el NDB, que es el medio interno. Por otro lado, el radio de curvatura es el radio de la cara esférica, de la esfera a la que pertenece, que es esa cantidad de radio de la esfera a la cual pertenece esa superficie esférica. Y se obtiene una fórmula, que es la que hay que usar, que está diagramada con el índice de refracción del medio externo sobre la distancia objeto, más el índice de refracción del medio interno, el índice de refracción de esa lente, dividido la distancia de imagen. Y eso es igual
al índice de refracción de ese segundo medio, NB, menos el índice de refracción de A, el medio externo, dividido radio de curvatura. Te lo tenés que aprender de memoria. Lo que te dice son la relación objeto-imagen y superficie. Tenés que aprenderte esto. Y te van a preguntar, o tenemos que averiguar, cuál es la distancia objeto, cuál es la distancia objeto, cuál es la distancia imagen, o cuál es el índice de refracción del medio externo, interno o externo, etc. Para hacer eso, yo te muestro, para clarificar qué se quiere referir, estos ejemplos que son del texto de Sears, que aclara la nomenclatura y tiene cosas más visibles, más concretas, para que te dé una idea de qué es lo que tenés que manejar, porque lo otro es muy particular, no lo quiero decir de otra manera. Lamentablemente, en ese curso de nivelación, yo no sé hasta qué punto se coincide con lo que te propone la guía y lo que ellos aclaran. Una cosa muy particular. No puedo dar otras calificaciones. Estos ejercicios, el primero de ellos es una varilla cilíndrica, muy parecido al caso recién. La varilla cilíndrica, o sea, es la lente gruesa, donde vamos a observar desde el interior a un objeto que está en la parte externa. El medio externo es el aire, y el otro medio interno parece vidrio porque tiene unos 52, te lo dice acá, una varilla de vidrio, rodeada de aire, tiene un índice de refracción, lo que está diciendo, se pulió al extremo para formar una superficie semisférica. El radio de esa superficie tiene 2 centímetros y un objeto pequeño se coloca sobre el eje de la varilla. Ese objeto pequeño, un punto, cualquier cosa es para estudiar el manejo de los rayos a través de ese material refringente y verlos de adentro o de afuera. Se coloca a 8 centímetros a la izquierda del vértice de la lente, calcula la distancia de imagen, que es esa cantidad, distancia objeto con una S, distancia de imagen con S', y el aumento de la magnificación que tiene. Esto es concreto, es un tema muy, muy particular. ¿Quién va a mirar esa lente? Es como si, fíjate, es como si se estuviese analizando, llevándolo un poco más a la realidad, y uno pudiese estudiar desde dentro del ojo humano qué es lo que acontece con estos datos. Y la lente es el material transparente, más que nada la córnea, porque la córnea tiene forma de una lente. Después viene el humor acuoso que no tiene forma. Y el humor vítreo tampoco. Es como si esta lente fuese la córnea del ojo humano. Si queremos darle algún grado de interpretación más real. Lo que te estaba diciendo, entonces, la fórmula que se utiliza, la que te mostraba recién, ¿te acuerdas eso que tienes NDA sobre NB? Te lo vuelvo a mostrar por las dudas. Es esto que tienes acá. NA sobre distancia objeto, perdón, NB más NB sobre distancia imagen, resta entre distancia objeto menos distancia, índice de refracción interno menos índice de refracción externo dividido el radio de curvatura. Estamos bien, NDA sobre S, NB sobre S', miremoslo de nuevo. Ahí lo estás viendo. NDA 1, el aire sobre 8 centímetros, que es la distancia objeto, más el NDB, el índice de refracción del vidrio S, 1,52 sobre la distancia de imagen. Y te pregunta cuál es toda la distancia de imagen. O sea, tenés que resolver esto. Es muy fácil de hacerlo. Simplemente tenés que buscar, resolver el segundo término, 1,52 NB menos NDA, dividido 2 centímetros, que es el radio de curvatura, es responder a la fórmula. Acordate que la fórmula tiene ahí el R al final, el término de la derecha. Hay que aprenderse la fórmula para no volverse tanto atrás. NDA sobre distancia objeto, NDB sobre distancia de imagen, NDB menos NDA dividido el radio de curvatura, que es lo último que lo hicimos recién. Entonces dividido 2, que es 2 centímetros, que es el radio de curvatura.
contestar la pregunta, que es una de las preguntas, que la distancia de imagen te da 11,3 centímetros. Que no es otra cosa que eso que estamos viendo ahí, la distancia a imagen, que son los 11,3, distancia a imagen, me digo, que es la 11,3 centímetros, que es eso que tenés ahí, el S'. Y después te pide la magnificación, volvamos a ver la fórmula de magnificación, lo tenés en lo que yo te doy. Bueno, te lo digo directamente porque creí que lo teníamos ahí a mano, no me quiero demorar. Es índice de reflexión de A por distancia de imagen, dividido índice de reflexión B sobre distancia objeto. Creí que te lo había puesto, debe estar, no me acuerdo exactamente ahí, no me quiero volver, pero es eso. Vuelvo al índice de refracción de A por distancia de imagen, dividido el índice de refracción de B, que en este caso son 52, ahí lo tenés. N de A, el aire. Distancia a imagen, que resultó ser 11,3 centímetros, dividido el año de B. Índice de refracción del vidrio, unos 52, por la distancia objeto, que eran 8 centímetros. Eso, esa es la fórmula. Creo que lo teníamos. Sí, creo que está, pero no me acuerdo. Punto. La magnificación es 0,929, menos que 1. Sale más chica, más chico la imagen que el tamaño del objeto. Y después el otro planteo, muy parecido, ejercicio nada más que cambia de imagen real a imagen virtual, viendo desde el interior de la lente. Eso sería más lógico, como si estuviésemos dentro de la córnea o la retina observando hacia afuera, a un caso particular que lo propone. Con la misma nomenclatura de recién, se sumerge en agua. Lo particular es esto. Esa lente está sumergida en agua, acá hay agua. Por eso el índice de refracción es el del agua. La lente de observación está dentro del agua. Con ese índice de refracción, la barra de vidrio tiene, la barra de vidrio que estamos observando, punto. Las demás magnitudes tienen los mismos valores que el caso anterior. O sea, te está diciendo que tiene 1,52 el vidrio, te agregó el agua que te lo da, 1,33. El radio de curvatura vas a usar los 4 centímetros que nos mencionó en el caso anterior, ya lo volvemos a mirar. Identificar y plantear la situación también, perdón. Entonces se pregunta, hay la distancia de imagen y el aumento lateral. Entonces vamos a sustituir la fórmula, NDA 1,33 sobre la distancia objeto, 8 centímetros, NDB, que es 1,52, sobre la distancia de imagen, que es S', que es toda esa distancia, igual a la resta entre el índice de refracción del medio interno, NDB menos NDA, dividido los 2 centímetros, que es el radio de curvatura, que es el mismo caso anterior, ¿ves? Que es el que está ahí, el ejemplo anterior. O sea, eso responde exactamente a la fórmula. No tiene ninguna cuestión, salvo acordarse la fórmula y qué dato corresponde a cada uno de los símbolos. Entonces, eso te da que el aumento en este, perdón, y eso te da un valor de la distancia de imagen, está resuelto ese planteo, y eso da menos 21,3. Te está diciendo que la imagen está al mismo lado que el objeto, y eso es negativo. Y tiene menos 26, es una imagen virtual, menos 21,3 centímetros. Y la magnificación, el NDA, por los 21,3, que es la distancia, tenés que acordarte la fórmula, por la distancia de imagen, que ese es el 21,3, dividido el NDB por la distancia objeto. Es la fórmula, las dos fórmulas que tenés que acordarte. Y eso te da una magnificación, en este caso, más 233. Acá te das una relación buena, obvio. El valor negativo de ese prima, ese valor negativo indica que una vez que la superficie ha reflectado los rayos, estos no convergen, sino que proceden a diverger en un punto situado a 21,3 centímetros, que es el S', ¿no? O sea, está al mismo lado del objeto, a la izquierda del vértice.
Vimos un caso similar, no te quiero complicar más la vida. Es eso. Estudia más que nada las fórmulas, los datos que te provee la fórmula, NDA, NDB, cuidado en el caso donde el NDA en lugar de ser el aire es el agua, es esa cosa sencilla, y acordarte a que la fórmula del primer y segundo miembro, punto. Y la magnificación, ¿a qué corresponde? La magnificación es el índice de fracciones NDA menos la distancia a imagen, dividido el índice de refracción de NDB por la distancia objeto. Eso tienes que acordarte, que son las fórmulas que yo te pongo al comienzo. Punto para eso. Y acá algunos son ejemplos que les da el ejercicio 922 de la universidad, también, pero bueno, si no puedo criticar algo que no lo produzco yo, obviamente, pero me parece tan raro, tan particular lo que proponen para que vean. También es una superficie esférica, es una bola de cristal. Acá el ejemplo, una moneda incrustada en una bolsa, por ahí dice bola, por ahí le dice bolsa de cristal, me parece más de una bolsa o una bola, y una moneda que se incrusta hasta el interior de esa bola. El observador está afuera, ¿no? Él te da los datos, la moneda de 2 centímetros de diámetro, esa moneda tiene un diámetro de 2 centímetros, incrustada en una bola de vidrio que tiene 30, el vidrio en sí, la lente, tiene 30 centímetros de radio. El índice de refracción de ese material vidrio es 1,5 y la moneda está a 20 centímetros de la superficie, o sea, ese detalle es la distancia objeto. Se determina la posición y altura de la imagen. O sea, ¿cuál es la posición de la imagen? O sea, el X'. Y la altura que va a tener la imagen, o sea, que va a ser magnificación. Veamos, yo te lo interpreto de esta manera, pero recordemos, ¿no? Que esto es distancia objeto, esta es distancia de imagen que hay que averiguar, este es el radio de la lente, los 30 centímetros, y además te digo que la moneda tiene 2 centímetros de diámetro. Así que para aplicarlo, ahí tenés posición de la imagen de la moneda. Entonces, índice de refracción del medio 1 respecto a distancia externa. El medio 1 es lo que tenías acá, que es 1,5, el que está interno. No voy a poner el señalador para poder ir de una a otra figura, para que volvamos a revisar lo que está pidiendo. Sobre X, más N2 sobre X'. La fórmula que vos tenés para refracción de superficie esférica. Te podemos repetir, refracción del primer medio, distancia objeto, del segundo medio, distancia imagen, la resta entre ambos índices de refracción y el radio de curvatura, que lo usamos en el primer ejemplo del caso anterior. El N1 es 1,5, que es el índice de refracción de esa bola de cristal. La distancia de objeto son los 20 centímetros que te propone el ejercicio, que es esto que está acá abajo, míralo, dice 20 centímetros. ¿Está bien? El objeto respecto, la distancia del objeto respecto al vértice de esa lente, 20 centímetros. Acordate que el S', es la distancia de imagen. Después, N2 sobre X'. El N2 es el aire, es 1. El X' es lo que tenemos que averiguar. Y eso es igual a N2 menos dividido el radio de curvatura. Vamos a sustituir el 1,5. Vamos a señalarlo. 1,5 el vidrio, 20 centímetros es la distancia objeto. 1, que es el índice de refracción del aire, sobre X', que es incógnita. N2, que es 1, que es el medio del aire, menos el medio interno, N1, 15, y acordate el radio de curvatura que tiene 30 centímetros. De ahí tenemos que saber qué distancias tiene la imagen. Entonces, sustituimos los datos, simplemente eso, 1 sobre X', es decir, este cálculo, no tenés 0,5 dividido 30, está resuelto eso, menos 1,5 dividido 20, etc. 1 sobre X' te da 0,17 centímetros menos 0,075.
o sea, resuelto esa resta. De tal forma que x', pasaje de términos, echa la resta, y te queda x'1 sobre esa resta que tienes ahí. Eso te queda que x', la distancia de imagen es 17,24 centímetros, menos 17,24 centímetros. Déjame que te muestre el dibujo. O sea, esta es la distancia, fíjate, esta es la distancia objeto, mientras que la distancia imagen, acá está la distancia imagen, este tiene 20 y esa salió 17,24. Está dentro de la lente mismo. Tiene un valor de menos 17,24. Estás respondiendo estrictamente a eso, X'. La altura de la imagen de la moneda, la magnificación es Y', la magnificación Y' sobre Y. Pones la fórmula menos, y ahora la fórmula original, índice de refracción 1 por distancia imagen, índice de refracción 2 por distancia objeto, menos 1,5, el índice de refracción del vidrio, por la distancia imagen que averiguaste, menos 17,24, y 1,2, que es el aire, por los 20 centímetros, que es la distancia objeto. Eso te da una magnificación de 1,293. Por lo tanto, el I', el tamaño imagen, haces el producto de la magnificación por el tamaño objeto, y ese I' tiene ese producto que te da 2,58. Imagen virtual y derecha. Y de mayor tamaño. Acá una aclaración, el signo negativo de X' indica que la imagen está del mismo medio que el objeto. Concuerda con el... Bueno, debido a que la imagen está del mismo medio que el objeto, es una imagen de qué tipo? Virtual. Por otro lado, el valor positivo de la magnificación, ese 2,586, indica que es una imagen virtual y derecha. Si la magnificación es mayor que 1, es una imagen virtual y derecha. Muy, muy particular, pero bueno, es todo lo que uno tiene que tratar de memorizar para esos casos excepcionales que llega a ser. No hay que descartarlo. La particularidad de los exámenes, por eso trato de incluir todos los puntos que ellos proponen, todos. Ahí después me está faltando, todavía no lo hice, pero ya está hecho en esta misma pizarra. Ahí creo que son 3 ejercicios o 3 ejercicios de la guía que no están en mi folleto para resolver, y te lo voy a resolver a continuación. Bueno, eso es la parte de resolución de refracción en superficies esféricas. Y estos son los 3 ejercicios que te decía que, revisando, veo que no estaban puestos en la ejercitación nuestra, y hay que completar todas las variantes posibles, y algunos de ellos son buenos. Fíjate el ejercicio, ahí te pongo yo, guía de estudio del año 22, el ejercicio que aparece con el número 955. Un objeto de 20 centímetros de altura, que se coloca a 1,2 metros de una lente delgada, y prima, 0,5 metros, tamaño imagen, tamaño objeto, 20 centímetros, y distancia, y se coloca, distancia objeto, 1,2 metros. Tiene una lente delgada, si queremos tener una imagen de 0,5 metros de altura, o sea, que la I' tiene 0,5 metros de altura, la altura del objeto tiene 20 centímetros, tiene 50 centímetros, la distancia de imagen, que sea derecha y virtual. ¿Qué tipo de lente necesitamos y cuál debe ser su potencia? Yo ya te estoy pudiendo decir que si vos quieres obtener una imagen derecha y virtual y de 0,5 metros de altura, cuando el tamaño de objeto es de 20 centímetros y la altura es 50 centímetros, es que está aumentando el tamaño del objeto en imagen. La imagen es mayor que... Entonces, evidentemente, una imagen de ese tipo, con una magnificación mayor que 1, te está indicando que es una lente que tiene una imagen virtual de mayor tamaño que el tamaño de objeto. Es un quinto caso. Volvemos. La magnificación es I' sobre Y. 0,5 metros, 0,020. Tiene una magnificación de 2,5.
Lente convergente mayor que 1, porque tiene magnificación positiva mayor que 1. Si fuera divergente, la magnificación sería menor que 1. ¿Se entiende lo que digo? Pero ya te está diciendo que tiene ese aumento, que tiene mayor que 1, que tiene esa magnificación. Y después, y prima sobre i, tamaño imagen sobre tamaño objeto, es igual a menos, el signo de la fórmula, y es igual a menos, perdón, distancia de imagen sobre distancia de objeto, que terminó siendo el valor que averiguaste de 2,5. Por lo tanto, x', pasaje de términos, va a ser igual a 2,5 veces x, 2,5x, x', 2,5x, menos 2,5, por nuevo, menos 3 metros. La distancia de imagen es negativa. ¿Qué tipo de imagen es? Virtual, derecha y de mayor tamaño. ¿Qué potencia tiene? La pregunta va dirigida a eso, para que saquemos. Primero que es una lente convergente de tanta dioptría, estoy mirando el resultado, pero no importa qué tipo de lente necesitamos y cuál debe ser su potencia. Es evidentemente una lente de convergencia y es un caso particular de un quinto caso. Vamos a averiguar la segunda parte. La potencia es 1 sobre f, para cuál tenés que averiguar f, 1 sobre x más 1 sobre x', 1 sobre x igual a 1 sobre 1,2 metros menos 1,3 metros, la distancia de imagen, los datos que habíamos obtenido. Resuelves el 1 sobre la distancia focal con los datos respectivos y te da que tiene 2 metros. Potencia de 2 metros. ¿Está bien? Fíjate lo particular. ¿Cuánto tiene la distancia focal? 2 metros. ¿Dónde se colocó el objeto? A 1,2 metros. O sea, la distancia del objeto respecto a la lente es menor que la distancia focal. Está entre el foco y la lente. ¿Qué caso de formación de imagen? Quinto caso. No está preguntado acá, pero yo te lo decía de entrada porque con los datos que te va dando vos podés sacar esa conclusión. La opción correcta es la A, la lente convergente, 0,5 dioptrías. ¿Qué caso de formación de imagen? Es el quinto caso de formación de imágenes. Otro ejercicio. El 953 es lo mismo que te dije al comienzo, son los ejercicios que faltaban completar. ¿Qué clase de espejo esférico se debe utilizar y cuál debe ser su radio de curvatura para que forme una imagen derecha de 1/5 de altura? O sea, una imagen derecha, fíjate, de menor tamaño, 1/5 de altura del objeto. Imagen derecha de menor tamaño, colocada a una distancia de 0,15 metros sobre él. La imagen que te está diciendo derecha de menor tamaño no tiene otra posibilidad que ser una imagen virtual. Y con X de 0,15 metros. Esto te está configurando el caso de una lente divergente. Un espejo, perdón, disculpen, un espejo divergente. O sea, un espejo convexo. Pero lo vamos a aplicar para verlo. Porque me pregunta, ¿qué clase de espejo esférico es? Y si te está diciendo que es virtual, derecha y menor tamaño, es el único caso de formación de imágenes que tiene el espejo divergente, el espejo convexo. Imagen virtual, derecha y de menor tamaño. Por lo tanto, tiene una magnificación menor que 1, tiene un X' que es negativo porque la imagen es virtual. Eso que yo te voy repasando acá. Pero ahora lo vamos a ver con mayor definición. La magnificación menos X' sobre X, que es igual a Y' sobre Y. Y te dice que la imagen sea 1/5 de altura. Y eso tiene que ser 1/5, igual a 1/5. El resultado en quinto. Vos resuelves esto 0,2. Por lo tanto, la lente, se anticipaba, es convexa. Para que la imagen sea virtual, derecha y menor tamaño, y la magnificación sea menor que 1. Como te está pidiendo de 1/5 de altura un objeto, ¿qué clase de espejo ver? Que ya lo tenemos, y cuál debe ser su radio de curvatura. Me está faltando eso. Ya tenés esto de 0,2, que es esa magnificación, que es un menos X' sobre X, despejas X' y eso es 0,2X. Te decía, la X' tiene 0,03 metros.
El radio de curvatura siempre en los espejos es igual al doble de la distancia focal, por lo tanto, ese es el radio de curvatura, vas a despejar, te está faltando, por un lado tenés el radio de curvatura, que son 2F, pero la pregunta es, ¿qué tipo de espejo? Va a ser el convexo, y cuánto tiene de radio de curvatura, para lo cual tenés que sacar el 1 sobre F igual a 1 sobre X más 1 sobre X'. O sea, 1,0015 menos, que es la distancia objeto, el 0,03, que es la distancia imagen, que es ese que tenés ahí, el X', y de ahí sacás la distancia focal, te acordaste que tenés que hacer, multiplicarlo a la menos 1 y te da menos 0,0375 metros. Ese es el F, pero la pregunta es, ¿cuál es el radio que pasa el radio de curvatura, que es el doble de la distancia focal? Entonces, el radio de curvatura es 2FCF, 2 por 0,0375, que te da 0,075 metros, que es igual a 7,5 centímetros. Entonces, el espejo, la respuesta del espejo convexo, es 7,5 centímetros de radio. Típico caso de un espejo divergente que tiene imagen única, que es el espejo convexo. Este es el último. Sí. Ah, no, me quedó uno ahí. Perfecto, ya lo vemos. Un objeto de 15 milímetros de alto se coloca a 0,2, 15 minutos. Tamaño, objeto 15 milímetros. Vamos colocando los datos, eso que tenés ahí. Se coloca a 0,2 metros delante de la lente delgada, distancia objeto 0,2 metros. Potencia menos 10 dioptrías. 1 sobre F, menos 10 dioptrías. Posición y características de la imagen. Con lo que vos tenés, ya tenés. Y esa la potencia menos 10 es 1 sobre F. Por lo tanto, la distancia focal, lo averiguás ahí mismo, en la inversa, 1/10 menos 0,1 metros. Como la pregunta es determinar la posición y características de la imagen, vos tenés que averiguar X'. O sea, de la fórmula de Descartes, despejás 1 sobre X', la igualdad correspondiente, 1 sobre F, etc. 1 dividido menos 0,1 porque te da el dato. No, lo averiguaste, que es eso, que la distancia focal de 0,1 metros, menos 1 sobre la distancia objeto, que era 0,2 metros. Respondemos estrictamente a los datos que voy a proporcionar. Tenés la inversa de la distancia imagen y te pregunta posición, distancia imagen, obtenés el dato, tenés que invertirlo, por supuesto, para que te dé menos 15 centímetros. ¿Está bien? Miento, eso te está dando menos 15, no es así. Eso no está hecho el resultado. Es 1 sobre X' igual a menos 15, despejamos X', 1 sobre menos 15, y ese es el valor de X', distancia imagen. 0,0667 metros, que son tantos centímetros y con valor negativo. Entonces, la imagen, si tiene una X' negativa, ¿cómo es la imagen? Virtual. Y después, con la X' negativa, lo que ya te dije, la magnificación, para completar la idea de las opciones, menos X' sobre X, menos de la fórmula, menos el X', que es menos 667, dividido la distancia objeto, que son los 20 centímetros, el 0,2 metros. Entonces te da una magnificación positiva, menos positiva, menor que 1, un tercio, 0,33. ¿Qué te está diciendo? Que es una imagen virtual derecha y de menor tamaño. O sea, imagen virtual derecha de un tercio del tamaño del objeto, y la distancia de imagen, que lo vimos, menos 667 centímetros. Se trata justamente, para un caso de esto, es una lente con esa potencia de menos 10 dioptría, obviamente que con ese tipo es una lente divergente, ¿no? De los típicos clases de los lentes divergentes convexos. Objeto tal delante de una lente delgada, etcétera, etcétera. Eso te quería concluir. Con esas características, una magnificación positiva, menor que 1, es imagen virtual derecha y de menor tamaño, es una lente divergente, que es una lente convexa. Bueno, creo que es el último.
No, me faltaba este, que es un ejemplo que yo lo tengo desarrollado en el folleto. Te lo volvieron a poner como un ejemplo, el ejercicio 4, así aparece. Dentro de una autoevaluación que hicieron. Se entrega la ejercitación al alumno para que resuelva por su cuenta. Pero yo te lo he resuelto en el folleto, tiene muchos años. Lo vemos lo mismo. La propuesta es, dentro de una pecera de 15 centímetros de radio, o sea, la pecera es la lente, que tiene agua, un índice de fracción de 1, perdón, agua, 1,33, se encuentra un pez. El pez va a ser el observador, que observa un gato fuera de la pecera. El pez mira a través de la pecera, esto lo está diciendo. El pez mira, le da categoría de observador a través de la pecera, y un gato sentado frente a la mesa, con su nariz a 10 centímetros de la pecera, o sea, 10 centímetros la distancia del objeto. Con su nariz a la pecera. Si se puede despreciar la influencia de la pared del vidrio que tiene la pecera, determine dónde está la imagen de la nariz del gato, sea donde el observador, que es el pez, observa la nariz del gato. Ahí, esta imagen de línea de puntos, este dibujo de línea de puntos representa la imagen de lo que está viendo ese pez a través de la lente que es la pecera. ¿En dónde está la imagen del gato? Que va a ser SS'. Acordate que te dio la distancia objeto, los 10 centímetros, y lo que te pregunta es la distancia imagen. ¿Dónde se forma la imagen? Y su amplificación. Otra vez con esa fórmula que vimos al comienzo, hace un rato, en esos dos ejercicios que te mostraba del texto, índice de fracción 1, dividido distancia objeto, más índice de fracción 2, dividido distancia imagen, que es la pregunta. Es decir, la pregunta es, ¿dónde se forma la imagen? Por otro lado, de la amplificación. N2, índice de fracción del segundo medio, índice de fracción del primero, dividido radio de curvatura. Entonces va sustituyendo, N1 es el aire, esto es 1 dividido 10 centímetros, la distancia objeto, N2, que es 1,33, que es el agua, dividido la distancia imagen, que es incógnita. Así que uno resuelve, y con ese 1,33, esto es sustituir estos datos acorde con esta propuesta. Te queda, resuelves con eso y te queda, en definitiva, 1,33 sobre X'. ¿Me están siguiendo con eso? Yo lo voy a hacer por la duda. Es 1,33 sobre menos 1, perdón, tenés 10 centímetros, estamos colocando, despejando esto que está acá, y te queda 1,33 menos 1, y veo 15 menos un décimo para agrupar los dos términos sin incógnita. Igual a 1,33 sobre X', hacemos eso, resolvemos esta resta, te da 0,078, y el X', simplemente el pasaje de término, 33 dividido 0,078, que te va a dar un número negativo. El X', esa distancia que está ahí, ¿a qué distancia ve la nariz del gato el pez? Te da 17,05 centímetros. Es una imagen virtual del mismo lado que el objeto. Esa es la distancia. Y la magnificación, que es Y' sobre Y, distancia, es decir, que es igual a tamaño imagen sobre tamaño objeto, que la fórmula ya sabe, es índice de fracción 1 por distancia imagen, índice de fracción 2 por distancia objeto. Ese dato que tenés 1, índice de fracción 1 por la X' que acabas de averiguar, 17,05, N2, que es del agua, 1,33, por etcétera. La magnificación es de 1,28. Esto lo ha usado como si fuese una lente convergente con distancias, por eso te da una magnificación de 1,28. Lo particular es que toma de observador al pez, pero mira, cuando te puso eso, quiere decir que lo toma de observador. Bueno, ese es el detalle del ejercicio. Creo que es el último, pero con eso completaríamos todos los ejercicios que tiene. Que lógicamente
yo hago una evaluación cuando ustedes regresen del examen de biología de la universidad, y ahí pueden volver a preguntar cosas de esto para cuál tienen que estudiar, porque es largo el tema, ya se habrán dado cuenta que es bien largo. Yo paro la grabación en este momento porque se las voy a subir como material de estudio de ustedes.